Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. A través de la coordinación del Gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía Gustavo Amadero, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, orientó a las personas peregrinas que desde el pasado 9 de diciembre han llegado a la Basílica de Guadalupe. Más de 12 millones de católicos se concentraron en el Cerro del Tepeyac para festejar a la Virgen Morena. A través de la coordinación del Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Gustavo Amadero, la Procuraduría Federal del Consumidor, ya lo decíamos, orienta a todas las personas que han acudido al Cerro del Tepeyac. El balance 2024 de Reporteros Sin Fronteras revela un recrudecimiento alarmante de los ataques contra periodistas, especialmente en zonas de conflicto, donde se concentra la mitad de los asesinatos de profesionales de la información registrados este año. 4 presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al robo, mismos que están relacionados con el asesinato a balazos de un hombre de nacionalidad noruega, a quien le robaron una maleta al salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fueron detenidos por policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El jefe de facturación de la Comisión del Agua del Estado de México, Francisco Faustino Valentín, pidió cambiar la cultura política y de gobierno en los ayuntamientos, pues dijo que en cada cambio de administración, los nuevos alcaldes y sus equipos desconocen las deudas institucionales por concepto del agua potable, la cual dice asciende a más de 11,000 millones de pesos. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 12 de diciembre del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Le doy 2 números de WhatsApp, el 5581-012861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. El jefe de facturación de la Comisión del Agua del Estado de México, Francisco Faustino Valentín, pidió cambiar la cultura política y de gobierno en los ayuntamientos, pues dijo que en cada cambio de administración los nuevos alcaldes y sus equipos desconocen las deudas institucionales por concepto del agua potable, la cual asciende a más de 11,000 millones de pesos. Durante su participación en la sesión de la Comisión de la Legislación y Administración Municipal, de Finanzas Públicas y de Recursos Hidráulicos, en la 62 legislatura mexiquense, donde se abordó la petición de 21 municipios para aplicar tarifas de agua diferentes a las del Código Financiero del Estado de México y de municipios en el 2025, Faustino Valentín afirmó que las deudas que los municipios tienen en el organismo estatales son históricas. Vamos con el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que una encuesta realizada a nivel nacional por Eras Demotecnia reveló
que el 72% de las y los mexicanos consideran que la corrupción en este país es un problema muy grave. El 25% lo califica como algo grave y solo un 3% percibe que este fenómeno es poco grave, destacando la magnitud de este desafío en la percepción ciudadana. El estudio, basado en 500 entrevistas vía telefónica a mayores de 18 años, también mostró que el 57% de los encuestados afirmó haber estado, escuche usted, involucrado directa o indirectamente en actos de corrupción durante este año. Al analizar las causas, el 46% de los entrevistados atribuyó la corrupción principalmente a los gobernantes. La recomendación es: no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @VilesEnrique, y nos escuchamos en breve. También le informo que 4 presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al robo, mismos que están relacionados con el asesinato a balazos de un hombre de nacionalidad noruega, a quien le robaron una maleta al salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fueron detenidos por policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Entre los imputados se encuentra Ignacio Pablo, de 50 años de edad, alias el licenciado, quien se dedicaba a rentar automóviles a colombianos y mexicanos para que cometieran todo tipo de actividades ilícitas. La aprehensión de Luis Alberto, de 41 años de edad, Luis Javier, de 24, y Luis Antonio, de 42, se logró tras 2 operativos y cateos realizados por policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. A la hora de su captura, se les aseguraron un vehículo usado para cometer el robo y asesinato del hombre de nacionalidad noruega, así como 40 dosis de presunta cocaína, 16 dosis de presunta marihuana, una báscula gramera y 2 celulares. El licenciado, quien se encargaba de rentar vehículos para cometer delitos, fue detenido en un cateo realizado en la calle de Isidro Favela número 90, esto en la colonia Jacarandas, en la alcaldía Iztapalapa. También se aseguró el vehículo Versa blanco usado para escapar tras robar y asesinar al hombre noruego. Se incautaron una bolsa con vegetal verde seco con las características de la marihuana a granel y 95 dosis de cocaína y otras drogas. En las investigaciones de este caso participaron, además de policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, personal de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales, autoridades de la Fiscalía Capitalina, Secretaría de Marina Armada de México y de la Guardia Nacional. Los imputados ya se encuentran a disposición del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. El balance 2024 de Reporteros Sin Fronteras revela un recrudecimiento alarmante de los ataques contra periodistas, especialmente en las zonas de conflicto, donde se concentra la mitad de los asesinatos de profesionales de la información registrados este año. Gaza se afianza como la zona más peligrosa del mundo en el 2024 y como el territorio con mayor número de periodistas asesinados en el ejercicio de sus funciones en los últimos 5 años. El ejército israelí ha matado a más de 145 periodistas desde octubre del 2023, de los cuales al menos 35 han sido deliberadamente asesinados durante su trabajo o debido a él. En tanto, 550 periodistas están encarcelados actualmente en todo el mundo, lo que supone un aumento del 7% con respecto al año anterior. Esta violencia, a menudo perpetrada por gobiernos o grupos armados con total impunidad, exige una respuesta inmediata. Y en más temas relacionados con la seguridad en México, vamos con el comentario de Julio Tapia. Tenemos dificultades con el audio de Julio Tapia, pero miren, México informó
que para la comunidad del Poder Judicial de la Ciudad de México es compromiso ético y social garantizar el acceso a la justicia a las personas con algún tipo de discapacidad, así como garantizar una impartición de justicia con perspectiva de género, subrayó el consejero de la Judicatura Local, Ricardo Amezcua Galán, con la representación del presidente de la institución, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, en la clausura de la Feria de Derechos Humanos y Género 2024, en el Auditorio Benito Juárez de la Ciudad de México, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Amezcua Galán destacó que todo esto implica realizar importantes esfuerzos humanos y materiales en la perspectiva de brindar un servicio a la sociedad en condiciones de igualdad y no discriminación. Un accidente múltiple ocurrió en la carretera Texcoco-Lechería que dejó como resultado una persona muerta y 7 lesionados. Vamos con la información completa con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de la Neta Noticias? Pues un caos se ocasionó en la región de Ecatepec con un saldo preliminar de un fallecido y 7 lesionados, además de una decena de vehículos siniestrados. Es el resultado preliminar de ese fuerte accidente que se registró la tarde-noche de este miércoles en la carretera Lechería Texcoco, a la altura del fraccionamiento Héroes tercera sección en Ecatepec. El accidente se registró luego de que un tráiler aparentemente se quedara sin frenos y volcara. Transportaba cañas y, a decir de testigos presenciales, iba a exceso de velocidad del bólido, que ocasionó destrucción y muerte. Y de acuerdo con los primeros reportes, este camión, como reitero, llevaba cañas, perdió el control al quedarse sin frenos en un trayecto que chocó a varios vehículos. Y de acuerdo con el reporte preliminar, en el lugar el conductor de 40 años de edad perdió la vida derivado de las lesiones que sufrió tras ser arrollado por el camión de carga que transportaba varias toneladas de caña, tras quedar prensado al interior de su vehículo. Los servicios de emergencias pudieron liberar, en este caso, el cadáver del automovilista que quedó bajo del pesado tractocamión. Las personas lesionadas fueron trasladadas en ambulancias de protección civil y unidades de emergencia de las otras instituciones como Cruz Roja Mexicana, servicios de urgencias médicos, entre otros, a diversos hospitales regionales. En tanto, elementos de la policía de tránsito y también de Guardia Nacional hasta muy tarde hicieron la remoción de escombros, lo que ocasionó un considerable afectación vial en la región. Y hay que recordar que dentro de esta actividad de tránsito se asocia también lo de los peregrinos, que han prácticamente colapsado las principales vialidades que convergen a la Ciudad de México. Es nuestro informe. Muy buenas tardes. Buenas tardes al compañero Alejandro César Vázquez. Y mire, ya tenemos en la línea telefónica al compañero Antonio de Marcelo para darnos el reporte policíaco. Antonio, buenas tardes, platícanos, ¿qué tenemos? ¿Qué tal, Noel? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Pues en el 493 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, más de 4 millones de personas entonarán las mañanitas allá en la Basílica, y continúa el operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no solo en esta parte de la ciudad al norte, sino también en otros accesos a la ciudad, porque las peregrinaciones continúan llegando para venerar a la morenita del Tepeyac. Y por otro lado, déjame comentarte que en la avenida Cuitláhuac y Nueces, un joven ciclista de unos 25 años murió atropellado por un tráiler. Esto fue en la unidad Cuitláhuac, allá en Azcapotzalco. Aparentemente el tráiler, al dar la vuelta, no vio a este joven que se encontraba en su bicicleta eléctrica y lo arrolló, perdiendo la vida el muchacho. Por otro lado, una ardua investigación de la policía pues
hizo posible detener a un sujeto conocido como el licenciado y su cómplice, quienes estarían relacionados con el asesinato a tiros de un ciudadano de nacionalidad noruega, a quien siguieron desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ha sido muy común los asaltos a ciudadanos nacionales y extranjeros que salen de esa terminal aérea con divisas nacionales o extranjeras, y bueno, pues la delincuencia a todo lo que da. En el Estado de México te comento que la Secretaría de Seguridad del Estado y la Fiscalía Estatal realizaron 5 cateos y recuperaron vehículos, narcóticos y armas, luego de que se dio estas búsquedas en diferentes municipios de manera coordinada, tanto en Tultitlán como en Atlacomulco y otros ocurrieron estos cateos que realiza la autoridad. En esa misma entidad mexiquense, una explosión en una fábrica de aceites en Tultitlán, Estado de México, dejó movilización de los cuerpos de socorro, además de bomberos, aunque hasta ahora no se habla de pérdidas humanas. Y en los estados de la República te comento que el festejo a la Virgen de Guadalupe terminó en tragedia ya en el municipio de Tlalchapa, Guerrero, cuando una explosión dejó más de 30 personas heridas. El mal manejo de estos fuegos pirotécnicos pues deja estos lesionados. Ojalá no ocurran más y hacemos un llamado a los de diferentes lugares donde utilizan juegos pirotécnicos para que hagan un manejo correcto de estas cosas. Y por otro lado, déjame comentarte que en el estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, el fiscal de Morelos, compartió imágenes del secuestro de la chef Saye Telles, en las que se puede ver circulando la camioneta de la chef por el municipio de Huitzilac, pero cosa nada rara, una patrulla del municipio seguía esta camioneta cuando fue a varios cajeros de la zona. Ya fue asegurada en la unidad policíaca, sin embargo, pues asegura la Fiscalía del Estado de México, no han sido detenidos los elementos que la manejaban, que ya son buscados, pero parece ser que ya se dieron a la fuga. Y es la información que tenemos hasta el momento, Noel. Gracias, estimado Toño. Pues vamos a estar atentos a ver qué más va saliendo. Y pues bueno, nos saludamos mañana. Ok, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y mire, también le doy a conocer que a través de la coordinación del gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Gustavo Amadero, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, orientó a las personas peregrinas que desde el pasado 9 de diciembre han llegado a la Basílica de Guadalupe con la instalación de 5 módulos de atención ubicados en Carpa Atrio, Metro Basílica, Alcaldía Gustavo Amadero, Mercado Basílica y Unidad de Servicios La Villa. El personal adscrito a la dependencia proporcionó 105 asesorías a visitantes que tuvieron alguna afectación con algún comercio o requirieron información para localizar otros servicios. Además, se recibieron 9 denuncias, las cuales se presentaron contra un hotel, 4 tiendas de abarrotes, 2 restaurantes, un 7-Eleven y un negocio de carnitas dentro del mercado zona Villa 34. Dentro de las acciones realizadas por la Procuraduría, se colocaron 1,600 prendedores y se realizaron 400 vigilancias a establecimientos como hoteles, estacionamientos, misceláneas, restaurantes, baños, zapaterías, panaderías y comercios de artículos religiosos. Y en más del tema relacionado con los festejos guadalupanos en la Basílica allá en el Cerro del Tepeyac, vamos con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saluda a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que, como cada año, el 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Es una de las advocaciones más populares de la Virgen María, por lo que es venerada en todo el mundo, especialmente admirada por los milagros que se le adjudican en su día. Más de 12 millones de peregrinos llegaron a las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe con motivo del 493 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac para honrarla, pedirle asistencia y agradecerle. Adicionalmente, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México informó que se llevó a cabo 290 atenciones a turistas extranjeros de Polonia, Francia, Estados Unidos, Colombia, Guatemala y Canadá.
La veneración a la Virgen de Guadalupe se originó a partir de sus 4 apariciones en 1531 acontecidas entre el 9 y el 12 de diciembre, que se dieron a las faldas del Cerro del Tepeyac, lugar en el que hoy se encuentra su santuario. Allí, Juan Diego, nativo de la etnia chichimeca que fue bautizado al cristianismo por los franciscanos, pudo ver con claridad a una señora de inmaculada belleza y con un vestido amarillo tan brillante como el sol. Juan Diego comunicó esto al obispo Juan de Zumárraga, primer arzobispo de México, pero este no le creyó y lo envió de nuevo al mismo lugar para que le pidiera a la mujer alguna señal de veracidad, lo cual hizo y la Virgen le pidió regresar al día siguiente para darle dicha señal. Pero Juan Diego no pudo volver, pues su tío, Juan Bernardino, estaba enfermo y a punto de fallecer. La madrugada del 12 de diciembre, mientras corría desesperado en busca de un sacerdote que le diera la extrema unción a su tío, decidió ir por otro camino para evitar un nuevo encuentro con la Virgen, pero sucedió lo contrario, enterando así a la Virgen de lo que estaba pasando, pero ésta le aseguró que Juan Bernardino ya había sanado y pidió a Juan Diego que subiera a la cima del monte, que recogiera flores y se las llevara consigo para llevarlas ante el obispo, algo que le pareció extraño, ya que era invierno, pero aún así fue, y sorprendido recogió hermosas rosas de Castilla que la misma Virgen había hecho florecer en el árido terreno. Ya en presencia del obispo, Juan Diego abrió su tilma y las rosas del milagro cayeron sobre el suelo, y sobre la áspera manta tejida de fibras de cactus estaba inexplicablemente estampada la imagen de la que hoy se conoce como la Virgen de Guadalupe, y la superficie donde se apreciaba el retrato se había vuelto suave como la seda. Al día siguiente, el obispo Zumárraga fue hasta el lugar de las apariciones y dio la orden de construir allí un templo. Fue así que Juan Diego recibió el título de beato y fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 2002, convirtiéndose en el primer santo indígena de América. Aquí la información. Mire, este 12 de diciembre, día tan significativo para la Hispanoamérica, se lanza Juanito.ai, un innovador chat de inteligencia artificial diseñado para ser un experto en todo lo relacionado con el acontecimiento guadalupano. Este agente de inteligencia artificial no solo proporciona información, sino que también tiene como objetivo formar apóstoles a los nuevos Juan Diegos del presente, favoreciendo la comprensión y la práctica del mensaje guadalupano rumbo a los 500 años de las apariciones de la Virgen María en el Cerro del Tepeyac. Juanito.ai es un chat interactivo que permite a los usuarios hacer preguntas sobre el acontecimiento guadalupano y recibir respuestas fundamentadas en el magisterio de la Iglesia. Esta plataforma está diseñada para ofrecer un trasfondo. Y mire, también le doy a conocer que en el Senado de la República se entregó la medalla Belisario Domínguez edición 2023 a la periodista Ninfa de Andar Martínez por su trayectoria como periodista y activista, ganadora del premio tras ser elegida entre el 208 candidatos. La medalla de honor Belisario Domínguez es una distinción que solo se otorga anualmente a una persona que se haya distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad. Mire, ahí en esa sesión solemne acudió en representación de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Quienes no estuvieron presentes fueron los senadores del PAN. Esto luego de lo señalado por el presidente de la mesa directiva Gerardo Fernández Noroña, de que los panistas no garantizaban la tranquilidad del evento de la entrega de la medalla en el edificio de Jicotencal. Por ello, no acudieron. Y nos vamos con el plano legislativo con René Acuña. Esto es Plano Legislativo.
tal y como lo hemos venido manejando en este espacio, el presupuesto del 2025 aprobado con recortes a la salud, el Poder Judicial, el INE, ya fue aprobado. Y bueno, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el presupuesto de egresos de la Federación 2025 con un gasto total de 9.3 billones de pesos. Sin embargo, el dictamen incluye recortes muy importantes al sector salud, al Poder Judicial, al INE, órganos autónomos, instituciones como el INAI, el IFT y la COFESE. Y también sufrieron reducciones drásticas que llegan hasta el 70% de sus presupuestos. Mientras tanto, se mantuvieron intactos, eso sí, claro, los recursos para ambas cámaras, tanto la alta como la baja, así como la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue intocable. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2025. Rutilio Escandón fue propuesto como el cónsul para Miami. La presidenta Claudia Sheinbaum designó al exgobernador de Chiapas y cuñado de Adán Augusto López como el cónsul general de México en Miami. Y esta nominación, que ocurre pocos días después de que Escandón concluyera su gobernatura, deberá ser ratificada por el Senado. Vamos a ver cómo se pone este ambiente. Se cancela la posada legislativa de Morena. El coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, canceló la posada que se había organizado para los integrantes de su bancada, convocada para esta noche del jueves en un restaurante de Polanco y en donde se reservó un lugar para 200 personas con un paquete de 1,100 pesos por cada una. Pero bueno, las redes sociales no se los perdonaron y bueno, este cuestionamiento ya permeó y cancelaron esta flamante posada. Me permito señalar que nosotros no estamos programando ninguna posada, ni fiesta, ni festejo. Migrantes mexicanos son extorsionados en aduanas y Guardia Nacional alerta, los del Partido del Trabajo. Se empiezan a cuestionar que qué cosas traes, que esto y que el otro, con el fin de que hagas ofrecimiento. Después te dicen claramente, ¿sabes qué? Son $500, te piden 1,000 y empieza el regateo, quedan $500. Eso es con el agente aduanal. Después pasas a la revisión con la Guardia Nacional y ahí ya no son 500. Ahí la persona que hace unas horas me llamó, le cobraron $70. Para La Neta Noticias informó René Acuña y así me encuentran en mis redes sociales. Muy buenas tardes. También le doy a conocer que la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer las nuevas cuotas de ingreso del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, que se recaudarán por concepto de su aprovechamiento. A través de la Gaceta Oficial se indica que para el uso y aprovechamiento para instituciones privadas o particulares por un solo evento, se cobrará por evento 4,028 pesos. Y por el uso y aprovechamiento para instituciones privadas o particulares por un segundo evento de al día del mismo tipo, se deberán cubrir por evento 2,014 pesos. También le doy a conocer que al encabezar la instalación del Comité del Fomento Económico con participación de empresarios, universidades y asociaciones civiles, la alcaldesa Leida Alavés afirmó que este permitirá generar mejores condiciones de inversión y empleo y disminuir la población en pobreza, aprovechar la capital humana y concretar el alto potencial de la demarcación. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Rápidamente felicitar a todas las Lupitas de México y el mundo por este día tan importante, pero también saludos afectuosos a doña Guadalupe, que nos escucha todos los días allá en el municipio de Nicolás Romero. Muchas felicidades, señora Guadalupe. Amigas, recuerde que mañana tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.